Cordial saludo, en este caso vamos a sustentar el video de la primera fase del curso de diseño de base de datos. Presentación personal, mi nombre es Cristian Mejía Valle, soy estudiante de la UNAD y por ende pertenezco al programa de Ingeniería de Sistemas. Actualmente me dedico a la música, tengo 21 años. En estos momentos tengo muchas expectativas con mi carrera y tengo como finalidad sacarla adelante. Haciendo un poco de énfasis en el curso de base de datos, tengo muchas ganas de tomar conocimientos, pertenezco al grupo 28 y espero sacar esta primera fase sin ningún inconveniente. Primero que todo vamos a tener la evolución histórica de las bases de datos. Como podemos ver, más o menos las bases de datos empezaron a surgir desde la década de 1950 y pues actualmente sabemos que tienen un auge muy importante en la vida laboral y académica de muchas personas. Prácticamente dependemos de ellas. Entonces, en la época de 1950 inició la preparación de resúmenes en departamentos de informática, el uso de cintas magnéticas para el apoyo de las nóminas, que fue como el primer auge que tuvo. Luego, en los años 60, nacen los sistemas de gestores de base de datos con el uso de discos que tienen un enorme avance. Ahí es donde empiezan a surgir las primeras computadoras. Y ya en los años 70 introducen la idea de un modelo racional. Entonces, ¿qué pasa? Para ver más a detalle las primeras computadoras, como les dije antes, las primeras computadoras aparecen en el año 1960. Las empresas pudieron adquirir computadoras para facilitar sus gestiones. Por ende, las empresas bajaron el precio de estas computadoras para poder popularizar el uso de estas computadoras y así hacer que las empresas probaran estas computadoras en su campo de trabajo y vieran un verdadero avance y que sí era una herramienta súper importante. Luego, después de las computadoras, aparece el modelo de Red Codazzi, que tiene como objetivo regular el lenguaje de programación estándar. Su principal meta era promover el diseño e implementar un sistema más efectivo. Este fue el auge de modelo de Red Codazzi. Luego aparecen las SQL, que las SQL es un programa que puede añadir características a otro programa. O sea, es un programa muy complejo en donde hay muchas características de otros más programas. Luego aparece ya en la época de 1990, eh, aparecen las herramientas de Visual Basic y Excel, que también, y entre otras, que también son herramientas que en la actualidad han tenido un gran impacto y nos sirven demasiado para la vida cotidiana. Conceptos seleccionados. Base de datos. La base de datos es un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Componentes de SQL es un lenguaje que está compuesto por comandos, cápsulas, operadores y funcionadores de agregado. Estos elementos se combinan en las instrucciones para crear y actualizar y manipular base de datos. Base de datos racional. Este tipo de base de datos es una herramienta empleada por todo tipo de empresas, independientemente de su tamaño, sector o de negocio. Bueno, aquí vamos a tener un ejemplo de las tendencias más importantes de esa época. Una de ellas fue Oracle. Oracle es una empresa desarrolladora de bases de datos que almacenan y facilitan el manejo de grandes cantidades de información relacionadas entre sí. Luego por acá tenemos MySQL, que es un sistema de base de datos racional, lo que quiere decir que archiva datos en tablas separadas en lugar de guardar todos los datos, la cual fue muy efectiva en esa época. Luego, SQLite es una herramienta de software libre que permite almacenar información en dispositivos empoderados de una forma sencilla y eficaz. Luego por acá tenemos MongoDB. MongoDB es un sistema de gestión de base de datos NoSQL o no racional. Se trata de un modelo orientado a objetos que almacena en BSON. Y por último tenemos Cassandra, que es un sistema de código abierto distribuido en gestión de base de datos diseñado para manejar grandes cantidades de datos a través de muchos servicios de convivencia. Entonces estas fueron como las principales tendencias
de esa época. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de base de datos, que la cual es muy claro muy lógico. Por ejemplo, tenemos cuando hacen una película, primero que todo sale la película original, que es una copia, la original, la que se graba. Que esa película tiene una identificación, un título, un año, una crítica y una carátula. Luego de esa película se sacan muchas copias. Entonces esas copias van a tener número de copia, deteriorada, formato, identificación de la película y precio de alquiler. Luego esas copias pasan a préstamo, la cual tienen un cierto características como son identificación de préstamo, fecha tope, fecha de entrega, código del cliente y número de copia. Y luego tenemos los clientes que van al préstamo. Esos clientes tienen unas características como son código de cliente, nombre, apellido 1, apellido 2, dirección y Gmail. Entonces el cliente accede a los préstamos para poder adquirir un servicio. Entonces, pues esto es una clara representación de las bases de datos como tal. Y por último tenemos las conclusiones. Entonces, las bases de datos son un recurso de gran importancia para el desarrollo del conocimiento del éxito profesional y de las organizaciones, permitiendo un acercamiento y acceso confiable, eficiente, práctico en el uso de información. Conforme al paso del tiempo y acompañado de los avances tecnológicos y científicos, las bases de datos han ido ajustando y mejorando para cubrir las necesidades emergentes de la gestión de información de cualquier rumbo, proporcionando una información que en la actualidad es el recurso más importante de toda la organización. Como conclusiones más generales, las bases de datos llegan a nuestro alcance con el fin de hacernos una vida más eficiente, con recursos en donde podemos programar sistemas de software que nos ayudan en el campo laboral, académico y en muchas otras cosas. Esta fue toda mi sustentación. Muchas gracias por su atención. Que tengan buen día.